Hola a todos, qué gusto que nos acompañen en este nuevo análisis. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, para ser honestos, la mayoría solemos evitar, pero que resulta absolutamente crucial para nuestra salud integral. Vamos a platicar sobre la educación de nuestra inteligencia espiritual. Y para esto nos basaremos en las ideas de un artículo fascinante del escritor y comunicador Andrés García Barrios. Básicamente, él nos plantea algo muy profundo. Resulta que las crisis globales modernas que vivimos a diario no son nada más económicas o políticas. La raíz, o sea, en el fondo, son crisis puramente espirituales. Y para entender todo este enredo, tenemos que reeducar por completo la manera en que procesamos nuestros sentimientos. Cuando una crisis toca lo espiritual, todo da vuelta, y un orden real y oculto se pone en evidencia, así lo pone García Barrios. Y esto es literalmente un cambio de juego. Miren, lo que nos quiere decir es que los problemas de hoy, de plano, no se pueden resolver con los mismos criterios económicos o políticos de siempre. Topamos con un límite y las reglas cambian. Para que se den una idea, el autor nos menciona un giro súper sorprendente del filósofo Byung-Chul Han. Él es conocidísimo por sus críticas durísimas al sistema moderno. Bueno, pues resulta que ahora propone la contemplación mística y el amor como respuestas totalmente válidas. Es decir, pensar en la divinidad ya no es solo una idea abstracta que dejamos en los libros, sino una herramienta real y práctica para entender la crisis de nuestro tiempo. Pasemos a la primera parte. La trampa de la productividad. Para entender en qué momento nos perdimos, hay que ver cómo empezamos a cambiar palabras incómodas por términos supercorporativos. Por ejemplo, la palabra responsabilidad. Según el psicoanalista Erich Fromm, responsabilidad significa básicamente responder por. Debería tratarse de responder a una pregunta trascendente sobre nuestra conexión o nuestro extravío espiritual, ¿no? Pero la sociedad agarró esta palabra y le dio la vuelta por completo. En lugar de rendir cuentas sobre nuestras acciones interiores, la transformamos en una métrica. Tristemente, ser responsable hoy en día es casi sinónimo de matarnos trabajando, dar resultados constantes y rendir cuentas, pero en un sentido puramente comercial. Y aquí es donde el autor hace un contraste buenísimo. Por un lado tenemos esta visión corporativa de la espiritualidad que nos domina, donde ser responsable es cumplir, avanzar y andar pagando deudas casi metafóricas, nada más para no sentirnos vacíos. Es como si hasta en lo espiritual tuviéramos que ser sumamente exitosos. Pero por otro lado está la verdadera naturaleza de la culpa. García Barrios nos dice que la culpa no es un tribunal espantoso que nos quiere castigar, para nada. Más bien es como un radar de nuestros sentimientos. Es una forma de medir qué tan lejos estamos espiritualmente de nuestro origen, y aunque suene increíble, es un componente indispensable del amor. Lo cual, lógicamente, nos arrastra a este mantra moderno súper tóxico de debo, luego existo. El artículo nos explica cómo usamos esta productividad frenética como si fuera un sedante. Esa necesidad de estar haciendo cosas sin parar, de pagar lo que se debe con pura acción continua, no es más que una anestesia, porque si dejamos de producir, ¡pum!, aparece el síndrome de abstinencia y nos quedamos completamente a solas con nuestro propio vacío espiritual. Y como no queremos sentir ese remordimiento, la sociedad nos empuja a producir como locos. Literalmente, usamos nuestras acciones como moneda de cambio para no sentir ese dolor interno. Llegamos a la sección 2, reivindicando la culpa. Entonces, frente a este ciclo que nos deja agotados, ¿qué podemos hacer? Bueno, el autor nos propone algo bastante radical. Hay que reivindicar la culpa. Ojo, la culpa no es una carga inútil ni el castigo de un juez supremo. Es simplemente la reacción más natural de nuestro ser ante la distancia que por decisión propia vamos dejando atrás. Tenemos que dejar de ver la culpa como un crimen por el cual nos van a castigar. En realidad, es solo darnos cuenta de que nos alejamos de nuestro origen. Es una invitación a tener una humildad enorme, a dejar de juzgarnos tan duro en la cabeza y empezar a educar nuestra inteligencia espiritual simplemente sintiendo, sin meter un montón de excusas de por medio. Y esto nos lleva a la sección 3. El radar de los sentimientos. Para que no se quede todo esto en pura filosofía abstracta y podamos integrarlo a nuestra rutina diaria, el autor nos da un ejemplo de la vida cotidiana que es una joya. Funciona idéntico al juego infantil de caliente o frío. Imagínense que la culpa actúa puramente como un radar emocional. Si nos dejamos llevar de regreso hacia nuestro origen, hacia lo divino o hacia el amor puro, el dolor baja. Nos acercamos a lo caliente, ¿verdad? Pero si tomamos decisiones que nos alejan, el dolor sube. Nos empezamos a enfriar. Es fascinante. Integrar esta reflexión todos los días significa algo muy simple: darnos el permiso de hacer una pausa, parar de producir por un segundo y usar este radar. En lugar de salir corriendo cuando sentimos el dolor de la culpa, podemos escucharlo como si fuera una brújula que nos dice exactamente a qué distancia estamos de nuestra fuente. Lo que da paso a la sección 4, el garrafón vacío. Ahora, no nos engañemos, experimentar esta distancia no es nada fácil.
Frenar de golpe esa maquinita de productividad para escuchar el radar interno requiere de mucha valentía. ¿Por qué? Porque lo que solemos encontrar ahí es una sensación bastante profunda y la verdad dolorosa. Sentir la culpa es literalmente experimentar un hueco. En palabras del propio autor es como un ardor en las paredes internas de un garrafón vacío, como si el recipiente al derramarse hubiera hinchado nuestra soledad. Esa imagen es fuertísima. Cuando por fin paramos nuestra lista interminable de pendientes corporativos, ese es el vacío espiritual que retumba adentro. Y el punto no es tenerle terror, sino reconocerlo como una realidad física y emocional de nuestra desconexión. Y fíjense, para darle validez a esto que sentimos, podemos voltear a ver lo que decía el gran filósofo español Ortega y Gasset. El humano es un ser completo al que le falta una parte. Es decir, este huequito originario no es un defecto de fábrica, ni una enfermedad rarísima que tengamos que apagar con más trabajo o éxito material. Es parte natural de la existencia humana. Aprender a abrazar esta sensación de vacío, en lugar de intentar taparla con 1000 distracciones, es un salto gigantesco para nuestra verdadera inteligencia espiritual y nuestra salud emocional. Llegamos a la última sección, la número 5, avanzar mirando hacia atrás. Ya acercándonos a las conclusiones de este análisis, es súper importante saber cómo juntamos todo esto en la práctica. A ver, no se trata de renunciar a la vida, cruzar los brazos y sentarnos a sufrir. Hay una tercera vía. Esta frase de Søren Kierkegaard, se vive hacia adelante pero mirando hacia atrás, captura a la perfección cómo armonizar la acción continua con la contemplación. Nos dice que sí, tenemos que avanzar en la vida, tenemos que actuar, pero ojo, no de manera ciega y obsesionados con producir solo para adormecer lo que sentimos. Debemos avanzar manteniendo siempre un ojo puesto hacia atrás, hacia esos lazos espirituales de nuestro pasado, hacia nuestro origen. Es actuar hoy, en el presente, pero dejando que esa culpa sana, ese radar del que platicamos, nos mantenga siempre orientados y conectados con nuestro propósito más profundo. Todo esto nos deja con una pregunta poderosísima para reflexionar juntos. Ya desglosamos la enorme diferencia entre la responsabilidad puramente corporativa y esta visión de la culpa como un verdadero radar del amor. Así que la decisión está en cada uno de nosotros. ¿Vamos a seguir atrapados en esta trampa de la productividad frenética, usando nuestro trabajo como anestesia para no enfrentar nuestro garrafón vacío? ¿O por fin nos vamos a dar el permiso de que ese ardor, esa culpa bien entendida, nos vaya guiando, con un frío o un caliente, directo de regreso a nuestro hogar espiritual? Es una reflexión bastante profunda que espero se lleven en la mente y en el corazón el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a desenredar estos conceptos y hasta la próxima.